Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noche del miércoles 12 de diciembre, tan solo quedan 12 días para Nochebuena, 10 días para que nos hagamos millonarios con el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. ¿Cómo nos cambiaría la vida a muchos? ¿De qué forma y manera? Bueno, hoy les proponemos un programa completamente especial, un programa en el que vamos a unar temas que tienen que ver con el cine y que se desarrollará a la limón entre este plató y las grabaciones que efectuamos, hace unas semanas en Mieres. Tendremos protagonistas tanto en nuestro set habitual como en el plató que nuestras unidades móviles destacaron en la localidad mierense, en la capital del concejo mierense, como decimos. Programa, el de hoy, que ya comienza, como siempre, con la cabecera. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche. Vamos a hablar a continuación de cine, porque saben que el ciclo que actualmente estamos emitiendo los sábados en esta casa, en Asturias Televisión, ciclo prologado por el fundador de la Filmoteca de Asturias, Juan Bonifacio Lorenzo, lleva por título, en esta ocasión, un puñado de historias basadas en hechos reales. Y en hechos reales se trata el título, o trata la película, cuyo título es Mamá Adele, y que emitiremos el próximo sábado, día 15 de diciembre. Bueno, Mamá Adele es una película en formato documental. Para hablar de la misma, pues se encuentra esta noche con nosotros Inmaculada González Carvajal, presidenta de la Fundación Pájaro Azul. Bueno, junto a ella vamos a hablar no solo de la película, sino también de otros temas, como este libro que tengo aquí también, y de la propia Fundación. Inmaculada, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar por la película, ¿vale? ¿Qué nos encontramos en Mamá Adele? En Mamá Adele nos encontramos la vida de muchas mujeres de Kinshasa a través de la propia trayectoria de vida de Mamá Adele, y que va reflejando todas las dificultades que viven esas mujeres y las capacidades que desarrollan para tratar de salir adelante, para educar a sus hijos, para sacar la familia adelante, ¿no? Entonces, Mamá Adele va insertando a la vez la historia de otras mujeres. Todas ellas forman parte del grupo con el que trabajamos allí en Kinshasa, y Mamá Adele es la coordinadora del grupo, ¿no? Y entonces, a través de Mamá Adele vamos conociendo la historia de otras mujeres. Claro. Bueno, está rodada en formato documental. ¿Qué nos puedes comentar acerca de lo que es ya la obra en sí? Pues está rodada, la rodamos en el año 2013. Fuimos Ángeles Muñiz, Ramón Martínez y yo a grabar allí a Kinshasa. Hay que decir varias cosas. Primero, que está hecha en un tiempo récord, porque teníamos muy poco tiempo, con muchas dificultades, sobre todo porque allí no se pueden hacer exteriores. Tuvimos muchas dificultades para encontrar permisos para poder grabar en exteriores. Todo lo que está de mercados y demás fue grabado el último día. Incluso el mismo día que regresábamos estamos haciendo grabación antes de ir a coger el avión. Entonces tuvimos muchas dificultades, ¿no? Y entonces escogimos el formato Adele, el formato documental, porque nos parecía que era la mejor manera de hablar de esa realidad de las mujeres y a la vez reflejar situaciones de Kinshasa, que es una ciudad muy compleja, muy complicada, donde además de ser muy grande hay un índice de pobreza muy elevado, hay muchas dificultades para desplazarse a los sitios, y entonces, bueno, quisimos presentarlo en forma documental para hablar un poco también de la realidad de Kinshasa. Claro. Inmaculada, usted ha estado en Kinshasa en esta ocasión, en la realización de este documental, de esta película. Hace unos días vivíamos en España, en todo el mundo occidental, el Black Friday. Bueno, cuando uno está en Kinshasa, el Black Friday suena a chino, suena a decir, Dios mío, estos son dos mundos completamente distintos. Por supuesto, suena a algo que no tiene nada que ver con la realidad que se vive en muchos países del mundo. Porque yo siempre digo a la gente que si tú extiendes el mapa mundi y circunscribes la parte del mundo que vive como vivimos nosotros, es la parte menor del mundo, ¿no? Y vivimos a espaldas de cantidad de países empobrecidos, además con este caso es paradigmático, empobrecidos por el nivel de vida que tenemos nosotros, ¿no? Y entonces sorprende mucho, venía escuchando yo ahora en la radio, hablando de que hoy es el día también para dar. Ajá, sí.
Y también hay gente que pone de relieve que cada vez, o sea, si bien hay un grupo de personas que somos sensibles a todo esto, hay una gran mayoría que no lo es para nada. Sí. Y la gente, antes de darte un donativo para una causa, la que sea, pues prefiere gastárselo en otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, esta locura del Black Friday, donde parece que todo el mundo tiene que comprar y tiene que comprar cantidad de cosas que la mayor parte de las veces no se necesita. Para nada. A quienes estamos trabajando en terrenos donde hay una gran pobreza, donde a veces una gran parte de gente no tiene ni para comer una sola vez al día, y a veces pides pequeñas cantidades para poder ayudar a personas concretas a salir adelante o a proporcionarles una comida, a facilitarles comida, y te das cuenta que, bueno, pues que a veces la gente pues eso, está en otras cosas. Yo creo que estamos viviendo un momento a nivel mundial, ¿no?, especialmente crítico y malo. Claro. También hace escasas fechas, bueno, pues desembarcaban en las costas de España 900 subsaharianos, en este caso, bueno, gente que viene desesperada, huyendo de la guerra, huyendo del hambre. ¿Esto puede ir a más? Yo creo que puede ir a más porque pasan varias cosas. En primer lugar, los países africanos hoy día están conectados con el resto del mundo, ¿no? Entonces ven que se vive de otra manera. Evidentemente, en muchos casos se hace una idea falsa, porque creen que cuando van a llegar aquí que las cosas van a ser fáciles y luego no son tan fáciles, ¿no? Y los jóvenes, sobre todo los jóvenes, pues quieren vivir de otra manera, ¿no? Se rebelan, ya no quieren vivir en esa extrema pobreza, viendo que no tienen salida a nada. Muchas veces, incluso yo conozco casos, ¿no?, de la gente que, como dicen ellos, han hecho el camino, son profesionales, no es gente que no tenga formación, es que muchos son profesionales. Entonces yo creo que sí, que cada vez más van a seguir viniendo. Claro. Y nos tendremos que plantear unas cuantas cosas. Claro. Hay gente que no está de acuerdo con esto, que dice no, de esta manera no, de esto de arribar a las costas y aquí me quedé, no. Hombre, vamos a ver, primero olvidamos muchas cosas de nuestra propia historia, ¿no? En segundo lugar, evidentemente esa no es la mejor manera de venir, tendría que ser una forma más organizada, y también una forma de evitarlo sería hacer unas buenas inversiones en políticas de cooperación en los países. Invertir en el propio país, ¿no? Exactamente. Porque nadie quiere marchar de su país y arriesgar la vida si nadie quiere hacerlo. Lo que pasa es que mucha gente se encuentra en una verdadera situación de desesperación. Entonces, aumentar las políticas de inversión en los países en desarrollo y empobrecidos para que no se tenga que dar esto, yo creo que sería lo mejor. Claro. Bueno, la Fundación Pájaro Azul, usted la preside, cuéntenos, ¿de qué se ocupa principalmente? ¿En qué están ahora pues, luchando día a día? Pues bueno, la Fundación Pájaro Azul, que va a hacer 10 años el próximo año, ¿no? Somos un grupo de personas de aquí de Asturias, trabajamos en el África subsahariana, sobre todo, de momento, básicamente en la República Democrática del Congo, aunque ya queremos expandirnos a otros países. Trabajamos con proyectos de cooperación al desarrollo en el ámbito de la infancia con niños de la calle, apoyando un proyecto de niños a la calle, con mujeres, con enfermos mentales también, un proyecto que lleva una religiosa asturiana, y luego también con proyectos educativos, ya en la zona del interior del Lubumbashi, ¿no? Y luego trabajamos mucho aquí en Asturias en lo que es la sensibilización, que lo hacemos a través del cine y a través de la literatura. Son los dos raíles que ahora vamos a utilizar. Por ejemplo, el proyecto que ponemos en marcha para el año que viene es tratar todo el tema de la migración, pero dando el espacio para que hablen los propios africanos y africanas, ¿no?, a través del cine y a través de la literatura. Entonces vamos a organizar unas jornadas de literatura africana que vamos a traer autores y autoras que van a hablar del tema de la migración. Entonces tratamos de hacer una sensibilización que ponga de relieve además todo el potencial cultural africano. Correcto. Correcto. Pero buscando espacios para que quienes ya tienen voz, que son los propios africanos, pues hablen. Por otra parte, el pasado día 25 fue el Día contra la Violencia de Género, bueno, pues algo en lo que creo que todos debemos de estar concienciados, que hay que acabar con ello, con el tema de la violencia machista. En este caso, bueno, hubo numerosísimos actos. Pero ¿cuál es la realidad de las mujeres en un país como República Democrática del Congo, en una zona como Kinshasa? Allí, las mujeres, ¿cómo están? ¿Cómo viven?
Pues en el Congo la mujer sufre una violencia estructural muy fuerte porque es un país profundamente machista. De hecho, hay un libro que va a salir ahora en 15 días más o menos, que es un libro que somos coautoras, una periodista, Trinidad Eiros, que ha vivido en Kinshasa, y yo, que se llama Congo, el futuro se llama Mujer, pero uno de los capítulos está dedicado precisamente a esa violencia estructural, ¿no? Es una violencia estructural que se manifiesta en el día a día de muchas maneras, ¿no? Hasta un hecho tan sencillo como que una mujer que esté soltera, si para viajar en un medio de transporte, pues a veces se pone un anillo para pasar por casada, ¿no? Entonces la violencia, hay una violencia incluso doméstica atroz, terrible, pero además que no se denuncia, y incluso las propias mujeres todavía no saben que tienen derechos como mujeres a ser tratadas de otra manera, ¿no? Entonces ahí en los programas de formación trabajamos un poco en esa línea también, claro. Cuénteme, ¿quién manda en República Democrática del Congo? ¿Es el típico país africano donde hay un sátrapa que manda todo él y 4 colegas? ¿O hay una incipiente democracia? ¿Cómo está el tema de...? El presidente se llama Kabila y aunque se llama República Democrática del Congo, tiene de todo menos democrático, ¿no? Evidentemente es un títere en manos de los intereses internacionales y bueno, y ahí está. Siempre que no hay democracia, siempre ponen por delante la palabra democrática, ¿no? Claro. Es como cuando había la República Democrática Alemana y había de todo menos democracia. Bueno, hasta la gente escapaba saltando el muro y como podía, aquellos pobres también. Bueno, vamos a hablar, citaba usted antes la literatura. Vamos a ver, tengo aquí un libro, bueno, que está escrito por nuestra invitada, por Inmaculada González Carvajal García, y se llama Y al final todos calvos. Yo no sé si me lo trajo en honor a mi persona, que tengo así la frente despejadita. Bueno, cuénteme, ¿de qué trata Al final todos y al final todos calvos? Porque sí, no se engañen, al final, la mayor parte van a acabar calvos. Unos ya nos hemos adelantado a este hecho, otros, bueno, pues como dice la canción de Melendi, hay quien prefiere saltar antes que la certeza te empuje o algo así. Bueno, diga. Siempre hay aquí quien se adelante a todo, ¿no? Y algunos vais por delante. Soy un visionario de estos temas. Pero no es un tema relacionado con la calvicie, ¿no? No. Sino que está relacionado con el sentido de la vida, ¿no? Sí. Está relacionado con el sentido de la vida, lo que pasa que yo no es un libro de autoayuda, yo no doy claves a nadie, porque el sentido de la vida creo que cada uno lo vamos encontrando entre luces y sombras a partir de lo que vivimos. Entonces yo hablo de experiencias mías vividas, muchas de ellas en contexto de viajes, porque la vida en sí misma es como un viaje, y en experiencias en las que yo he tomado conciencia de algo que me ha ayudado a vivir, a seguir viviendo, ¿no? O a dar pasos en mi vida. Y tomar conciencia es darte cuenta de algo que de alguna manera modifica tu vida, ¿no? Es ese punto al que llegamos que de repente tienes un insight que te hace ver que las cosas son de una determinada manera, al menos para ti, y tu vida de alguna manera cambia. Luego hay una parte reflexiva en la que hablo, por ejemplo, pues, del mundo global, qué significa estar en un mundo global. A veces no nos damos cuenta que vivir en un mundo global significa que somos usufructuarios de lo que otros tienen. Y bueno, hago una serie de reflexiones sobre todo eso. Hablo de la avaricia, que es algo de lo que nadie habla. No se habla de ello nunca, de la avaricia. Sin embargo, para mí está en el núcleo de la sociedad, del sistema de vida que tenemos y de nuestras propias vidas individuales, ¿no? Hablo de un arma de destrucción masiva que para mí es la maledicencia, que en este país la ejercemos mucho. Hablamos, rajamos unos de otros y nos ponemos a parir. Quería preguntarle, ¿el deporte nacional de este país es el fútbol o es la envidia? Es la envidia. Es la envidia, por encima del fútbol. Por encima del fútbol. Si hubiera mundiales, arrasábamos. Por supuesto, nos llevábamos la palma. Sí, ¿no? Entonces hablo de todas esas cosas, ¿no? Y entonces todo eso al final lo concluyo con lo que es el significado del pájaro azul y lo que es la búsqueda de la felicidad, y con la búsqueda de todo eso que nos une a los seres humanos, que todos buscamos la felicidad, cada uno desde estructuras culturales y contextos muy distintos, ¿no? Pero al final un poco todo ese viaje interior nos lleva a decir, bueno, ¿y por dónde podemos llegar a la felicidad? Entonces hay una frase ahí que a mí me la dijo mi madre, no me la dijo ningún maestro, que dijo un día, mira, hija mía, la vida es muy corta y hay que tratar de ser feliz. Y ser feliz es estar contento con uno mismo, conforme con lo que tienes y de acuerdo con lo que haces. Pero es muy difícil. Es muy difícil, pero yo creo que debe de ser un objetivo en la vida de todos, porque uno buscamos al principio el ser, la identidad, quiénes somos en función de lo que hacemos o no, porque lo que somos va más allá de lo que hacemos, ¿no? Luego buscamos el tener, y el tema es que la mayor parte de las veces, o mucha gente,
se queda en el tener. Y entonces empieza a tener, a acumular. acumular. Pero claro, tendríamos que llegar al estar en paz. Porque al final todos calvos, es decir, al final todos nos vamos de aquí. Y claro, si no tenemos en cuenta que una de las cosas que nos une a todos los seres humanos es la muerte, y no lo tenemos en cuenta, pues claro, al final el sentido de la vida no lo vamos a encontrar. Y como decía mi tía, aquí no queda ni el gato. Aquí no queda ni el gato. Y luego una cosa que yo subrayo siempre que hago las presentaciones del libro, tengo que decir que estamos en la 3ª edición en menos de un año, y he hecho varias presentaciones aquí en Asturias, la próxima la voy a hacer en Luarca, y luego va a haber otra en Pontevedra, o sea, varias presentaciones. Una cosa que digo siempre es que realmente si no compartimos, no vamos a ser felices nunca. Claro. Entonces la felicidad no está en llenarte de cosas inútiles, sino en compartir. Y hay un momento en la vida donde uno tiene que tomar conciencia de que tenemos que dejar de tener para empezar a estar en paz con nosotros mismos. Claro. Bueno, qué buenas y acertadas palabras. Ahora hay que llevarlo adelante. Sí, hay que vivirlo, claro. Por eso mi madre decía, y estar de acuerdo con lo que haces. Claro, claro. Bueno, vamos a intentarlo. Lo leeremos, se lo recomiendo que lo lean. Al final, todos calvos, bueno, hacíamos la broma con lo de la calvicie, pero no, va más allá. Bueno, y una cosa que puedo señalar, sí, que los derechos de autor van para el proyecto de enfermos mentales. Ajá, vale. Eso es importante. Otro libro en preparación, me decía antes. Sí. Bueno, en breve. Sí. Hablaremos de él. Que ese ya tiene que ver con África. Con África. Las experiencias de África. Claro. Bueno, ¿cuántas veces, por ir finalizando, cuántas veces usted cuando se levanta, el pensamiento le va a Kinshasa, a aquellas mujeres como mamá Adele, que vamos a poder ver el día 15, el sábado a partir de las 10 en la película, cuántas veces piensa, bueno, ¿y ahora aquellas mujeres qué estarán haciendo? Con mucha frecuencia. Sí. Con mucha frecuencia tengo presente a la gente de Kinshasa, sí. Porque además como yo voy allí con regularidad, pues entonces es contactar con sitios en el pensamiento, con sitios conocidos, me doy cuenta la temperatura que puede haber en ese momento del día, la luz, los ruidos, ¿no? Claro. Entonces es un recuerdo que viene envuelto en muchas sensaciones. Sin duda. Bueno, pues Inmaculada González Carvajal, presidenta de la Fundación Pájaro Azul. Para las personas que quieran colaborar con la Fundación, ¿cómo pueden hacer? Pues pueden contactar con nosotros a través de la web. Tenemos también un Facebook muy activo. Correcto. Y bueno, a través de la web pueden contactar. Pues ya lo saben, tienen ese contacto en las redes sociales, tienen la película el sábado 15 a partir de las 10 de la noche, prologada por Juan Bonifacio Lorenzo, la película documental Mamá Adele, y tienen el libro, aquí lo tienen, y al final todos calvos. Bueno, merece la pena, sin duda, leerlo. Gracias, Inmaculada. Muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos lo que es esa realidad, decíamos al inicio, alejada del Black Friday, alejada del Cyber Monday, alejada de Papá Noel y de los Reyes Magos. En este caso. ¿Puedo señalar una cosa más? Sí, por supuesto. Porque como estamos ya cerca de las Navidades, empezamos la campaña un año más del Café Solidario. Ajá, ¿qué consiste en? El Café Solidario es la 9ª edición, empezará el día 20. Ajá. Y tiene que ver con, bueno, colabora con Hostos Otea, y entonces diversos restaurantes y cafeterías de Oviedo y otros lugares también fuera tienen una hucha, y lo que se invita a la gente es a participar con un café simbólico, es decir, simbólicamente invitas a un café que sería más o menos el equivalente a la comida de uno de los niños de la calle que está en el centro de allí de Kinshasa, las comidas de un día, desayuno, comida y cena, ¿no? Y el mensaje es muy sencillo, es que con un acto tan sencillo y cotidiano como es tomarte un café, invitando simbólicamente a ese niño, le está subvencionando la comida de un día. Claro. Bueno, pues ahí lo tienen, con 1,10, 1,20, 1,30, vale, vamos a poner 1,50 en el medio de la calle Uría, en el medio de la calle Corrida, vale, pues se subvenciona la comida de un niño en la República Democrática del Congo, en este caso. Inmaculada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos muy rapidito y volvemos tan rápido como nos vamos. Aquí estaremos a la vuelta. Hasta ahora.
la Feria Internacional de Mieres, en la Feria Internacional de Coleccionismo de Mieres, también hay tiempo para el cine. Bueno, vamos a hablar a continuación con un cineasta y de su obra, una obra singular, podemos calificarla así. Se trata de Ander Pardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de Outrun, no sé si está bien pronunciado con este inglés de coyoto que Dios me ha dado. Bien, Outrun, un cortometraje de aproximadamente 30 minutos inspirado en Jurassic Park, en Jurassic World, en una palabra, ¿no? Sí, efectivamente. Cuéntame, ¿cómo nace la idea de crear Outrun? La idea, bueno, realmente nace hace muchísimo tiempo. Cuando yo soy niño, tengo 10 años y está muy de moda la primera película y muy de moda la dinomanía de los dinosaurios en general, pues estaba yo en el jardín de casa jugando. Además yo vivía en el monte con muchos árboles y tal, y me di cuenta que realmente pues, los juguetes eran como... Era realmente como era como hacer una película, ¿no? Tú jugabas al final como si fuera una película y tenías un montón de elementos que eran de películas, pues tenías dinosaurios, coches, de todo. Y un día me dije, joder, pues con todo esto, si algún día hiciera una película, ¿se podría hacer una película con esto? Y entonces cuando ya me hice mayor, pues decidí ese sueño, esa idea que tuve de niño, llevarla a cabo. Claro. ¿Qué nos encontramos en Outrun? Pues muchos muñecos, muchos muñequitos que intentan aparentar que no son muñecos, y encontramos pues una historia de acción, de aventuras, un canto a la infancia, principalmente a la infancia pues, de los que fuimos niños en los años 90, y también un poquito una especie de homenaje al cine, sobre todo al cine más antiguo, cuando no había tanto efecto digital, cuando todo lo que se veía en pantalla estaba ahí y eran todo hecho con trucos. Jurassic Park creó prácticamente una revolución, creó un género, el género de los dinosaurios, que tú muy bien decías. Bueno, ha tenido Jurassic Park 2, 3, recientemente incluso creo que han estrenado otra. ¿El género se ha mantenido bien o ha ido cuesta abajo? Pues yo creo que estas últimas, las de Jurassic World, que son 2 concretamente, yo creo que han conseguido reavivar mucho el espíritu de la película original y yo creo que han ido por muy buen camino, la verdad que sí. ¿Porque había decaído o no? Bueno, es que realmente igualar a la primera o superar a la primera es extremadamente complicado, porque la primera fue una revolución, como tú bien has dicho, fue una novedad absoluta, muy original, los efectos especiales, la historia, todo. Entonces, claro, es complicado poder mantener todo eso. Pero yo creo que ahora sí que yo creo que sí que como la gente que está haciendo las películas ahora eran jovencitos de aquella época, tienen un punto como de fans, quizá, eso ha hecho que haya podido reflotar todo bien. Claro. Te voy a plantear una teoría que es completamente particular y tú me dices con toda confianza si la compartes o no. Vamos a ver, tú me decías, oye, yo creé el Outrun porque de pequeño yo veía las de Jurassic Park, ¿vale? Y luego jugaba con los muñecos. Vamos a ver, yo tengo una teoría que es la siguiente. La gente que tiene más de 40 años, por ejemplo yo tengo 43, la gente comprendida entre los 38, 45, 50 incluso, bien, veíamos una película que echaban los sábados por la tarde, a las 4 de la tarde, ¿vale? Que solía ser o de vaqueros o de romanos, ¿vale? Bien, y después comprabas los Playmobil romanos y vaqueros y recreabas pues lo que tú veías en la película. Los chiquillos ahora, los críos de hoy en día ya no ven esa película, de aquella solo había la 1 de Televisión Española, ahora ya no ven eso y ahora ya no compran esos juguetes, porque ya no tienen la necesidad de recrear. ¿Compartes esto o es que a mí se me ocurrió esto un día de haber fumado alguna cosita? Puede ser que, bueno, lo que está clarísimo es que los referentes a día de hoy son otros para la infancia. Yo creo que los niños de ahora están más conectados a Internet y a lo que les ofrece Internet, es un poco una evolución de todo lo que hemos vivido. Sí, puede ser que ya no haya esa necesidad, pero vamos, yo pienso que sí que siguen jugando, ¿no? Un poquito a lo que ven en las pantallas. Lo que pasa es que ahora quizás, no lo sé, se ha dispersado todo más, ¿no? Antes estaba todo más concentrado, pues como tú has dicho, en una cadena. En mi caso no, en mi caso en la época que yo digo ya había las privadas, pero tampoco era lo que es ahora, evidentemente. Tal vez eso, al haber menos referentes había juguetes o merchandising más concreto, puede ser, pero no estoy seguro. Ander Pardo, próximos proyectos. Bueno, pues déjame que te cuente que cuando yo empecé a hacer Outrun estaba un poquito preocupado, ¿no? Porque al final era una cosa que he hecho yo con mis propios medios, sí. Y yo decía, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo quiero dirigir, me quiero dedicar a la dirección, pero realmente esto es un corto que estoy haciendo yo con mis propios medios, no hay un equipo, no hay producción,
Y cuando ya tengo amigos que están, incluso alguno que ha estrenado una película ya en el cine y todo, ¿no? Digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero el hecho de haberlo hecho como lo he hecho ha hecho que haya llamado la atención de productores, y uno de ellos ya ha contactado conmigo, con el cual ya hemos tenido un proyecto juntos que estrenaremos dentro de muy poquito. Y si todo sigue así de bien, pues con ellos seguiré trabajando, haciendo cosas, ya a nivel profesional. Pues excelente, entonces. Sí, ha cumplido su objetivo el Overrun este. El Overrun, entonces. Sí. Bueno, pues nada, algún día dirás, comencé con los dinosaurios de juguete, y ahí me upé a los dinosaurios. Pues Ander Pardo, esperemos que nos lo cuentes, esos nuevos trabajos. Aquí estaremos. Muchas gracias por todo. Para contarlo. Gracias. A vosotros. Bueno, pues nos vamos. Rápido, publicidad, volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos, como les decíamos, a lo largo de esta noche. Del programa de esta noche lo realizamos no en el plato habitual, sino en el recinto ferial de Mieres, donde se está celebrando durante el fin de semana la 7ª edición de la Feria Internacional de Coleccionismo. Bueno, pues numerosísimas personas las que se han dado cita, unos para ver, otros para comprar, otros para darse una vueltita, porque el tiempo en el exterior, pues tampoco acompaña mucho, y aquí pues se puede encontrar prácticamente de todo. Nosotros nos hemos encontrado, con una persona que se puso a contarnos un poquito, aquello que hacía, y le dijimos, oiga, pues tiene que venir y contárnoslo por medio de una entrevista. Él es Juan de Dios Martínez. ¿Qué tal, Juan de Dios? Buenas tardes, buenas noches, muy bien. Porque a usted en un momento dado le llamaron el sintetizador humano. A lo largo de estos minutos vamos a saber por qué. Porque usted me decía, puedes decirme prácticamente la canción que quieras, que yo te la hago por medio de un ruido, sí. Que soy capaz de producir. Y yo dije, no, mentira, eso no puede ser. Y sin embargo, era así. Para que la gente se dé cuenta, vamos a empezar con algo relativamente fácil, como puede ser Asturias Patria Querida, no lo sé. Sí, puede ser. Claro que sí, Adelante. puedo tocar si queréis. Adelante. Me quedo admirado. Vamos a ver, ¿cómo lo consigue? Eso, ¿Cómo lo yo hace? de pequeño, fue de cuando tenía 6 años, 7, ya hacía tiempo, Sí. Púseme así con las manos así, un ruido, pues salióme un hueco y tal, algo raro pasó, y cogí ese don. Y desde aquel día ya empecé, pasando los años, y me empecé a tocar cosillas y tal, y hasta el final que lo conseguí así reducir bien y tal, programarlo, y muy bien. Es una cosa que surgió, una tontería, estaba haciendo así cosas, y dije, claro, salió una especie de aire, así un ruido así y tal, y dije, hostia, ¿y esto? Entonces, claro, yo pensé, digo, hostia, vamos a intentarlo, volví a repetir, y bueno, empezó a salir huecones, hay música, ruidos así, dije, porque hay que cortar el aire, quitar, sin respiración para que salga, si no, y dije yo, me cago en la mar, esto y a mí me encanta, y ya desde pequeño, y siempre actuando, siempre estoy ensayando, para todo, para que me salga mejor el ruido, y ya te digo, desde pequeño es un don que me dio, y ya te digo, maravilloso. Y ahora me di cuenta que tengo ese don y me gusta. Y eso le ha llevado incluso a participar en el Tú sí que vales, prácticamente ahí. Sí, estuve en el casting y pasa que en la próxima programación, estaba en la próxima programación de cuando el casting, que me van, pero eso llega más adelante, cuando me llamen.
y tú me llamaron, tú sí que vales, lo que pasa es que claro, por circunstancias de eso, porque tocaba ir a Madrid a hacer el casting. Lo que pasa es que, bueno, ya estaban los programas ya acabando, para que empiece otra temporada. Y bueno, en aquel momento quedaron en llamarme, todavía no me llamaron, pero bueno, cuando... Bueno, pero la participación estuvo ahí. Sí. También ha actuado con orquestas. Sí, con orquestas. Como por ejemplo, de telonero. De telonero, como por ejemplo. En los descansos, sí. En Sonora Real. Sí, evidentemente. Aquí en San Juan hace 9 años aproximadamente, 10 años, el 2009, por ejemplo, en las fiestas. El día de San Juan, precisamente el día del Santo de Mieres, el día del patrón. Y fiestas también de otras zonas como Turón. También Turón, estuve en barrios de San Pedro, San Andrés, de Turón. Estuve en el Cristo, también actuando en el hogar de la tercera edad para gente mayor, haciendo papa a la gente minusválidos que están escapando, que les gusta mucho, de Por terapia. ejemplo, ¿cómo es el bueno, el feo y el malo? La canción, la música, es decir, la banda sonora. Es parecida a La muerte tenía un precio. Por ejemplo, La muerte tenía un precio, por ejemplo. A ver, si me espera que tengo que concentrarme. Claro, porque... claro. A ver, La muerte tenía un precio. No sé si es la que te toqué antes o era esa. Sí. Vale. Pues que Es que es increíble. es muy difícil, es muy difícil. claro. Es Pues que tienes que cortar, es que hay que tener mucho, claro. de verdad, más cosas. Tú dime, Claro, y, por ejemplo, para es una terapia para la gente, porque yo también actué en en la residencia de ancianos Sí. de Turón, estuve para entretenerlos en la terapia, pues son Sí. el Alzheimer y hacenlo. Sí. O sea, una señora de así y tal, intentaba ella, claro. y es como, Claro. hostia. Y por ejemplo, para los personajes infantiles de los dibujos, por también. ejemplo, D'Artagnan, que me acuerdo yo, unos dibujos que yo de guaje me encantaban. ¿Cómo pues puede la ser? banda sonora ¿Cómo puede ser D'Artagnan? Es impresionante, vamos, yo me quedo maravillado. Pasa que es que tener mucho, hay que cortar, y es que no sale, ¿no? Mucha gente intentó hacerlo, yo como y el truco, claro, hay que muchos años de preparación, y mucho, hombre, yo de joven. Y ahora Juan de Dios está, creando una canción que tiene que ver con Asturias. Sí, estoy haciendo una letrina, a ver si puedo escribir una canción, sí. Un poquitín romántica y tal, así, y tal. Y mezclado todo, entre romanticismo y así un poquitín alegre, entre rumba y todo. Estoy en ello, no sé cuándo eso, pero... Claro. eso y tengo que estar yo solo a mí cuando... Lógico. ¿Qué le parece la feria? Me encanta, muy bien. Mucha gente, muy guapa. Volver al pasado, nada más que entres aquí a la nave de la feria, y es como si pasaras al pasado. O sea, del futuro estamos a volver a los de los años 70, 80, y es una cosa que la mente te pone, o sea, que te satisface mucho, o sea, una cosa que es como si fuera un viaje, es verdad. Al pasado. Un viaje en el tiempo, al pasado. Pero que te recuerda de cuando eres niño y tal. Exactamente, y eso oye, muy bien. Claro. Bueno, para despedirnos, dime. Me decía mi compañera antes, Manolo Escobar, que viva España. ¿Puede ser? Sí, venga, claro, venga, voy. A ver, que viva España. Sí. Gracias. Encantado. Gracias, Juan de Dios. Tú cuando quieras, ya sabes, hay más canciones, ¿eh? Lo imagino. Mucho. Hay todo un repertorio. Todo. Pues ya lo saben, lo han tenido a Juan de Dios aquí en Mieres. Bueno, gente verdaderamente sorprendente. En un momento continuamos.
Bueno, sé que quizás seamos muy repetitivos si lo digamos cada vez que vamos a hablar de libros y de Casa del Libro del Centro Comercial Modó, pero aquellos que ya nacimos hace como 43 años y vimos un programa que se llamaba Todo está en los libros, bueno, pues utilizamos esa frase para hablar de esto. Todo está en los libros, todo, absolutamente todo. Y ahora en invierno, que hace mucho frío por la calle y la mitad de las veces, o más de la mitad, llueve porque se acerca el invierno, ya lo saben, bueno, pues siempre es recomendable arrebujarse con una manta o con la batamanta y ponerse a leer un buen libro. Y de un buen libro, en esta ocasión, nos va a hablar Adriana Fernández. Adriana, buenas noches. Bueno, pues de Casa del Libro del Centro Comercial Modó. ¿De qué libro vamos a hablar esta noche? Sí, pues esta vez traigo un clásico de la novela negra, que es a 1280 almas de Jim Thompson. 1280 almas de Jim Thompson. Aquí lo tenemos. Vamos a leer un poquito. Racista, misógeno, hipócrita. Potts County es el entorno perfecto para Nick Corey, un sheriff algo vago, no muy listo, y como está a punto de demostrar, con muy pocos escrúpulos y ninguna moral. Luego en la crítica, Jim Thompson es el escritor más grande de género negro. Las novelas de Jim Thompson son como su vida, duras, valientes y complejas. El reverso oscuro de América en un clásico, sorprendente y brutal. Bueno, novela negra, en este caso, recuerden que tanto Adriana como yo haremos una pregunta casi al final de la entrevista. Y si ustedes la responden y nos mandan la respuesta adecuada al correo ye@esasturias.tv, bueno, pues el libro podrá ser suyo. Aquella persona que lo sepa nos manda la contestación, nos pondremos en contacto con él, pasará por la librería una vez nos dé sus datos y el libro puede ser suyo. Bueno, vamos a comenzar como siempre. Primero, sinopsis. Yo dije un poco, pero Adriana me lo va a ampliar. Vale, pues bueno, antes de nada decir que es una novela, es un clásico, es más antigua, ¿no?, de lo que suelo traer. Es del 64, si no recuerdo mal, y es un poco, digamos, la novela más importante de este autor. Y bueno, también cabe mencionar, tiene una adaptación cinematográfica, como casi siempre que vengo, de unos cuantos años después, del 81 creo. Lo que pasa que difiere un poco porque realmente sitúan la acción, la historia en el África francesa, en vez de en el sur de Estados Unidos. Pero bueno, digamos que es un poco, sí, la adaptación del libro. Bueno, me dices es del año 1960 y pico, 64, sí. Vamos, en este caso, bueno, pues graves problemas raciales en Estados Unidos todavía, bueno, pues es la época en la cual, pues bueno, pues todavía las personas de color, los negros en Estados Unidos estaban perseguidos en muchos estados del sur, no tenían, bueno, pues los mismos privilegios que tenían sus conciudadanos blancos, y así se ve, ¿no?, en el libro, entiendo. Sí, bueno, la acción se sitúa un poquitito antes, creo que... No sé la época exacta, pero bueno, a principios de siglo. Y sí, bueno, claro, es un... Bueno, empiezo por el argumento. Sí. El protagonista, como tú mencionabas, es Nick Corey, que es un sheriff de un condado que realmente es ficticio, no existe, que se llama Potts County. Potts County. Y está eso, en el sur de Estados Unidos, ¿no? Pues eso, América profunda, bastante retrógrados, bastante tal. Y bueno, él aparentemente... La imagen que vende para afuera es de una persona como no especialmente inteligente, digamos, por no llamarlo tonto, vago, se pasa el día comiendo y durmiendo y en lo que es su trabajo bastante incompetente, la verdad que si puede no hacer nada lo hace. Entonces, bueno, ante esta situación él tampoco es tonto y sabe que lo tiene un poco complicado para salir reelegido en las siguientes elecciones a sheriff que se van a producir dentro de poco. Entonces, bueno, decide que tiene que hacer lo que sea para mantenerse en esa posición porque quiere mantener el puesto sí o sí. Entonces, claro, la gracia un poco del libro es que, a pesar de que él muestra una imagen eso de muy tonto y de muy vago y de muy tal, realmente es todo lo contrario. Es una persona muy inteligente, es muy manipulador, es muy violento y bueno, tiene un poco un cierto toque psicópata, digamos. Entonces lo que piensa es, bueno, cualquier persona o lo que sea que se me interponga en lo que yo quiero, o sea, en salir reelegido, me lo cargo, yo me lo quito del medio y yo primero, digamos. Sí. Y ahí está, mira, y ahí llegué y ahí me quedo, claro, me quedo ahí bien aferrado a la poltrona, bien aferrado al cargo. Bueno, leemos en la crítica, leíamos antes, Jim Thompson es el escritor más grande del género negro. ¿Compartes la opinión? Sí, realmente es considerado como uno de los más importantes dentro de la novela negra norteamericana, en este caso, sí. Bueno, novela negra. La novela negra
sigue teniendo la legión de adeptos que tenía antes o va perdiendo con el cambio generacional? No, yo creo que sí, que es de los géneros probablemente uno de los que más vende, digamos. De los que más venden en este caso. Bueno, y él es uno de estos exponentes. La América profunda sigue siendo un tema recurrente a la hora del tratamiento de las novelas. Quiero decir, parece que cuando hablamos de Estados Unidos, bueno, pues un país tan inmenso, pues tenemos desde el glamour de Nueva York con todas las historias que allí se suceden, hasta esa América profunda de Missouri, Luisiana, donde yo veía una película de un argumento parecido también a este. Dos policías tienen que viajar hacia Missouri para resolver un caso de racismo. Dicen, ¿cuánto hay que atrasar el reloj al entrar en Missouri? Y le contesta el otro, hay que atrasarlo un siglo. Cuando entras en Missouri hay que atrasar el reloj un siglo. ¿Esto es así? ¿Se sigue reflejando esa América profunda? Sí, es un tema yo creo que recurrente, sí. Porque, bueno, no deja de ser algo bastante fácil de analizar, ¿no? De categorizar. Y, bueno, me imagino que casi todo el mundo criticar. Claro, bueno, una América profunda que, bueno, pues saben que está completamente de actualidad después de las últimas elecciones presidenciales que ha habido en Estados Unidos y después de los últimos comicios electorales también, bueno, pues en el gigante norteamericano, en este caso. Bueno, la novela de Jim Thompson engancha, quiero decir, ¿es de estos libros que empiezas el primer capítulo y ya va a ser difícil que lo dejes? Sí, a mí, por ejemplo, esta en concreto sí que me gustó y engancha. Aparte, bueno, son 200 páginas, es breve, tiene un ritmo bueno, se lee bien. Y esta en concreto, además, juega mucho con el tema del humor y la ironía. Por lo que te comentaba antes, que lo que es el personaje de Puertas para afuera, pues vende la imagen de que es un poco lento, un poco tal, y muy vago y que no quiere hacer nada, pero luego en realidad es mucho más listo que todos ellos juntos, digamos. Es decir, mantiene un discurso mordaz durante toda... Usa un humor muy negro, nunca mejor dicho, sí. Claro. Bueno, el humor negro, del cual, bueno, pues en tantas ocasiones, bueno, pues hemos hablado. ¿Lo recomendarías entonces? Sí, realmente sí. ¿Lo recomendarías entonces para una lectura agradable, en este caso, donde se te puede escapar la sonrisilla, pero de algún modo... Bueno, es un poco violento, no deja de tener, claro, lo que te comentaba, no quiero entrar en spoilers, ¿no? Ni en detalles, pero bueno, pues para conseguir lo que quiere, no duda, no tiene escrúpulos, como tú decías, sino hace lo que quiere hacer y lo que tiene que hacer, vaya. Claro. Y a veces es un poco violento. Claro. Bueno, está ahí Adriana conteniéndose para no caer en el spoiler, la vemos, está ahí conteniéndose para no caer en el spoiler. ¿Lo situarías en un, bueno, hipotético podio de novela negra de lo último que has leído? Sí, es quizás un tema como muy concreto, es una época, un lugar muy concreto, pero sí, la verdad que sí. Bueno, recuerden que la acción transcurre pues, en el condado de Potts County, un entorno perfecto para este sheriff tan sui generis, un entorno racista, un entorno misógino, un entorno hipócrita, en el cual, bueno, pues nos damos cuenta, si lo leemos, por lo poco que hemos podido leer y por lo que nos cuenta Adriana, donde el tiempo parece haberse detenido y no a tanto que esos hechos ocurrían, y en muchos casos, bueno, pues todavía suceden en lo profundo de Estados Unidos, donde los ciudadanos de color, sin ir más lejos, bueno, pues no tuvieron todos los derechos civiles que sus compatriotas blancos hasta casi entrada la década de los 70. Bueno, un dato que en muchas ocasiones, bueno, pues se obvia y que lo obvian, lógicamente, los norteamericanos. Bueno, Jim Thompson, ¿alguna obra más de este autor que pudiéramos citar, que pudiéramos recomendar? Sí, realmente tiene, bueno, bastantes, 20 y pico. Muchas de ellas tienen adaptación cinematográfica, por ejemplo, El asesino dentro de mí, que creo que tiene un par, si no recuerdo mal. Y luego también tiene, por ejemplo, así de las más famosas, digamos, La huida o Los timadores. También, bueno, mencionando esto que te comento de las pelis, trabajó con Kubrick, hizo 2 guiones con él, también eso, trabajó en el mundo... En el mundo del cine, sí. el mundo como guionista en este caso. Bueno, ya lo saben, aquí lo tienen, 1280 almas de Jim Thompson, un libro que puede ser suyo. Adriana, vamos con la pregunta, de nuevo de ámbito geográfico, y en este caso, bueno, pues te toca a ti efectuar la pregunta. Pues, por ejemplo, podríamos preguntar cómo se llama el condado del que él es sheriff. Condado ficticio en el que se desarrolla toda la trama y en la cual Nick Corey, bueno, pues es ese sheriff tan sui generis. Ya lo saben, aquellos que han estado atentos, aquellos que han tomado nota o tienen buena memoria
y quieren que este libro sea suyo, pues solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico ye@esasturias.tv. Bueno, pues ahí estaremos encantados de atenderles. Recogeremos sus datos, si son correctos se los enviaremos a Adriana Fernández y a sus compañeros, y por allí podrán pasar por la Casa del Libro, el Centro Comercial Modó, y el libro podrá ser suyo. Adriana, ¿algo más que añadir de esta obra, de este autor? No, realmente... Simplemente que lo disfruten, ¿no? Sí. En este caso. Pues muchísimas gracias, Adriana, por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues ya en la recta final del espacio de hoy vamos a poner continuación a un tema que iniciamos el mes pasado. El mes pasado, si lo recuerdan, en nuestro habitual paseo por la historia, bueno, pues conocíamos los avatares de la grande y felicísima Armada, la que ha pasado a la historia como la Armada Invencible, y esa derrota que sufrió al 50% a manos británicas, al 50% por los elementos, por las inclemencias meteorológicas, y que llevó al traste la invasión de Inglaterra. Hoy es tiempo para la segunda parte, la revancha de los ingleses, en nuestro paseo por la historia. Bueno, pues para hablar de este tema, como siempre que hablamos de historia, se encuentra el profesor José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decíamos, por ponerse en situación, España fracasa en su intento de invadir Inglaterra, la flota se le desbarajusta entre cañones ingleses y rayos y truenos, y entonces los ingleses dicen, oye, pues quizás es el momento de volver la visita. Sí, eso pensaron, pero bueno, antes que nada continuar, comentabas antes 50 y 50, yo creo que fue más bien un 90% las fuerzas de la naturaleza que destruyeron la Armada y el 10% el trabajo de los ingleses. Pero bueno, bien, vamos a dejarlo el mismo. Bien. Resultado el mismo. Sí, ellos, los ingleses, bueno, pues que se encuentran ante una oportunidad estratégica, que ven que España ha quedado muy debilitada, sus fuerzas navales están fuera de combate, no totalmente destruidas, pero fuera de combate, están siendo todavía reparadas sus daños en los puertos del Cantábrico, también en Lisboa, y entonces creen que ha llegado la oportunidad de que ellos reúnan sus propias fuerzas y desencadenen un contragolpe. Entonces, los objetivos que pretendían eran muy ambiciosos, demasiado, tanto más que los que pretendía nuestra gran armada. Pretendían ni más ni menos que atacar los principales puertos del Cantábrico, donde, como te comentaba, se reparaban los barcos supervivientes, Santander, La Coruña, bueno, también puertos del País Vasco. Después, plantarse en Portugal, llegar a Lisboa, ocupar Lisboa y allí instalar en el trono al pretendiente de la corona portuguesa, Antonio de Crato. ¿Y por qué decimos esto? Porque unos años antes Portugal se había integrado en la corona española. Había fallecido el último rey de Portugal desaparecido, el último rey de Portugal, Sebastián. Y Felipe II, haciendo valer sus derechos dinásticos, había sido nombrado rey de Portugal. No obstante, había un pretendiente, Antonio de Crato, que aspiraba a ese trono, y bueno, bien, no dudaba en intentarlo por todos los medios posibles, y uno de ellos era apoyándose en los ingleses. Y los ingleses, bueno, pues qué más querían que con tal de debilitar a la posición de España, poner ese personaje ahí y casi ya diríamos que convertir a Portugal en casi una colonia o satélite británico, que a la postre casi lo fue. En fin. Por tanto, ocupar Lisboa e instalar allí una nueva monarquía. Y después el tercer objetivo estratégico era también, ni más ni menos, ocupar, si no todas, al menos alguna de las Islas Azores, para también interferir de manera decisiva el tráfico comercial y militar y de todo tipo español con América. Es decir, entonces los ingleses lanzan una contraarmada con tres objetivos. Atacar a los barcos supervivientes en los puertos del Cantábrico, por ejemplo en La Coruña, tomar Lisboa y poner al prior de Crato como rey de los portugueses, y atacar
las Azores para tener una base desde la cual interrumpir el comercio entre España y las Américas. Cortar el vínculo español con América. Bueno, entonces, lanzan sus barcos al agua. Sí, en primer lugar, reúnen una armada muy poderosa, en barcos numéricamente mayor que la española anterior, quizás también sus barcos eran de menor tonelaje, y en nombre es un número similar, 23.000 hombres, entre marineros y soldados. Pasa que, bueno, a ver, como decíamos antes, el reto logístico era muy grande y no lo preparan del todo bien. No lo preparan del todo bien porque, en primer lugar, la expedición es casi totalmente financiada por manos privadas, empresarios, hombres de negocio, armadores, la propia reina pone algo de su pecunio, y ellos pretendían no tanto esos objetivos estratégicos que hablamos antes, sino obtener botín, saquear al viejo estilo corsario pirata. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, claro, eso ya, digamos, ese error de concepto ya les hizo mucho daño desde el primer momento. Luego vino el mando, un mando dual, cosa que siempre trae malas consecuencias. Las fuerzas de desembarco, que habrían de desembarcar en Santander y Lisboa, estaban al mando de Sir John Norris, pero el comandante naval, propiamente dicho, era Sir Francis Drake, el conocido Drake, que si bien tuvo mucho éxito en su carrera como corsario, pirata, ladrón y asesino, no iba a estar de ningún modo a la altura como comandante de una flota, como auténtico almirante, digamos. Bien, ¿por qué? Porque él siempre, sus objetivos eran siempre, como te digo, no los objetivos militares estratégicos propiamente dichos, sino los objetivos monetarios. Siempre ponía por delante, a la hora de la verdad, el saqueo y la rapiña, y eso les pasó factura a él y a toda la expedición. Bueno, vamos con los barcos. Entonces, primeros compases. Ya desobedece las órdenes que se le dieron Drake y no se dirige a Santander, que era donde estaba el verdadero núcleo de barcos españoles que habían de ser destruidos, sino que, creyendo que allí ese ataque para él no tiene mucho interés, se dirige a La Coruña, donde existía el rumor de que había un importante tesoro allí custodiado, un tesoro de los traídos de América, de los que regresaban de la carrera de Indias. Luego al final no había tal tesoro, pero ellos sí creían que el tesoro estaba allí. Bien. Y La Coruña además era una plaza, era una plaza fuerte, pero en aquel momento menos protegida y guarnecida que Santander. Entonces se presentan en La Coruña a primavera de 1589, en mayo. Ya te digo que en aquel momento la guarnición de La Coruña era débil. Habían unos pocos barcos en reparación y unos centenares de hombres. Superan las defensas del castillo de San Antón y desembarcan en la Pescadería, que es el barrio portuario de La Coruña, donde estaba el Puerto Viejo, donde está aún hoy el Puerto Viejo y tal. La ciudad vieja o ciudadela estaba unos metros más atrás, más arriba, protegida por sus murallas. Entonces ellos asaltan la Pescadería, se abren paso, sufriendo y causando gran número de muertos, pero los defensores se hacen fuertes en la ciudad alta tras las murallas de la ciudad. Y serían más o menos un total, contando marineros, infantes de marina, digamos, soldados y paisanos y hidalgos, caballeros armados, 1.500 hombres, poco. Pero se hizo notar mucho la colaboración del resto de la población, del resto de hombres, mujeres y niños, y cuando digo lo de mujeres y niños haremos un capítulo especial ahí, que desde el primer momento lo dieron todo por la defensa, ¿no? Los ingleses se dispusieron a volar la muralla, a crear brechas colocando minas, excavando galerías subterráneas y metiendo cargas de pólvora. Lograron abrir una gran brecha en la muralla. Ya parecía que iban a conseguir su objetivo de entrar por allí, y entonces se produjo el famoso y conocido episodio de María Pita. ¿Quién fue María Pita? Bueno, era una mujer del pueblo, una mujer del pueblo que hoy tiene una estatua en La Coruña, que veíamos antes. Sí, efectivamente. Que, como tantas otras, estaba colaborando en la defensa, aportando comida, agua, municiones, que en aquellos combates había visto previamente morir a su marido, Gregorio de Rocamonte, en los combates. Entonces, quizás llevada por ese sentimiento de furor, de venganza, o sencillamente, porque se le ocurrió,
se presentó en la brecha en el momento en que el alférez de la tropa inglesa, el alférez, el alférez es el personaje, el abanderado, que bueno, encabeza los asaltos llevando la bandera y, bueno, bien, por supuesto, estimulando a todos los que vienen detrás. Bueno, pues se abalanzó sobre él con una pica en la mano, lo atravesó, lo derribó, lo mató, y se apoderó de la bandera inglesa. Entonces, claro, una hazaña de ese calibre, que es arrebatarle la bandera al enemigo, ya ni más no se puede pedir, pues estimuló al resto de los defensores, que se vinieron arriba y lograron rechazar aquel asalto inglés. Rechazar aquel asalto inglés que a la postre ya sería el rechazo total de las fuerzas británicas al cabo de unos días. Que tuvieron que irse de La Coruña. Sí, claro, tuvieron que irse y dejaron para atrás Lisboa. más de 1.000 muertos. Más de 1.000 muertos. Entonces luego se fueron para Lisboa. Sí, La Coruña la dejan por imposible y entonces continúan hacia Lisboa, que quizás en Lisboa estaba el mayor objetivo estratégico que pretendían, pero bueno, en fin. Entonces dividen sus fuerzas. Las fuerzas terrestres desembarcan unos kilómetros más arriba de Lisboa, deberían avanzar por tierra, y Drake con sus barcos debería forzar el estuario del Tajo, la desembocadura, para llegar a la propia capital. Ellos contaban con que en Lisboa y en todo Portugal iban a encontrar apoyos, que una sublevación popular les iba a apoyar para entregarle el trono a este pretendiente que comentamos. Pero resulta que no es así. Resulta que apenas unas pocas personas reciben bien las tropas inglesas. Y digo esto porque es que los años anteriores los ingleses lo único que habían hecho había sido asaltar y saquear e intentar rapiñar también las costas portuguesas, con lo cual, bueno, tampoco podían esperar mucho, pero bueno, lo esperaban y esa colaboración no llega. Es más, los portugueses, en unión a las autoridades españolas que ahí había, se mostraron muy activos en la defensa, y una vez más, bueno, las tropas inglesas de tierra que habían desembarcado fueron rodeadas y destruidas, y Drake no dio lo que se esperaba de él, no socorrió a sus hombres que habían desembarcado primero, se abstuvo de forzar la desembocadura del Tajo, y con lo cual tienen que irse por segunda vez, tienen que abandonar Lisboa, y entonces salen al Océano Atlántico, a mar abierto. En un primer momento parece que se dirigen hacia Cádiz, que era otra presa posible, pero en este momento son perseguidos por fuerzas españolas que salen de la propia Lisboa, otras que han llegado de refuerzo, escuadras de galeras y de navíos de mayor porte. Entonces comienza una serie de hostigamientos hacia estas fuerzas inglesas que ya te digo que mar abierto se dirigían hacia las Azores. Bueno, en esos hostigamientos dirigidos por varios comandantes españoles, Padilla, Alonso de Bazán, hermano de don Álvaro de Bazán, los ingleses van teniendo graves pérdidas, llegan a perder más de 10 galeones, 12, y algún otro navío menor. Bien. Ante las Azores vuelven a fracasar, no logran tomar ninguna de las islas. Y entonces nada, bien, ya prácticamente no les queda más objetivo que cumplir, que volver a casa. A estas alturas ya, como aquella expedición había sido organizada a medias por manos privadas, y los objetivos aquellos de obtener botín no se estaban cumpliendo ni mucho menos, pues ya hay algunos contingentes, barcos enteros con toda su tripulación que habían desertado, ya habían regresado por su cuenta, dejando al contingente principal solo. Entonces Drake, todavía no satisfecho, quiere, no sé cómo decirte, resarcirse de alguna manera, y en el viaje de regreso ataca en la localidad que en aquel momento era minúscula e indefensa de Vigo, que era un pequeño puerto de 600 habitantes nada más, un puerto pesquero. Bueno, consigue, sí, tras vencer la resistencia local, un nimio botín, destruyendo Vigo, que no tenía nada de qué particular, y aún así todavía su retaguardia es hostigada y bueno, bien destruida. En total, que se fueron para casa como hayan venido prácticamente, solo que volvieron muchos menos de los que habían salido. Efectivamente, sí, más de los 23.000 se supone que más de la mitad no volvieron. Bueno, pues nada.
tan inútil una expedición como otra, si bien, bueno, pues como siempre, los ingleses lo cuentan pues mucho mejor que se cuenta en España. Pues muchísimas gracias por hablar de lo que fue la revancha fallida, en este caso, de los ingleses, que bueno, no siempre las islas británicas parieron leones, hay veces que también parieron gatitos, en este caso. Bueno, siempre muy amigos de esto, de coger. No es que nosotros estemos libres de coger, que también cogemos, pero nosotros cogemos en casa, ellos cogen por fuera. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por contarnos esto. Nos vamos hasta mañana, cuando volveremos a partir de las 10 de la noche. Ya lo saben, aquí en el Y de Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención. Hasta luego.